Cambio de gabinete, el esperado cambio de gabinete, que para algunos fue menos de lo que se esperaba, algunos fue suficiente, con cartas que se habían barajado, María José, y donde probablemente lo más relevante es que llega al Ministerio del Interior Carolina Toá, PPD, y a la Subsecretaría del Interior, finalmente, ¿quién llega? Nadie. Sigue Manuel Monsalve. Después del desaguisado que se dio, que se dijo que llegaba Nicolás Cataldo. No solo se dijo, se anunció a través del comunicado oficial. Él en su cuenta Twitter puso que era subsecretario del Interior. O sea, no fue un rumor. No. Fue una decisión que bajar ante la polvareda que se generó por los Twitter antiguos que él tenía contra Carabineros. En la Secretaría General de la Presidencia sale Giorgio Jackson, llega Ana María Uriarte del Partido Socialista. Hay un tándem ahí, PS-PPD, que se va a formar en la conducción política muy, muy relevante para los tiempos complejos para la actual administración después de la derrota del apruebo en el plebiscito del domingo. Efectivamente, también Giorgio Jackson, eso sí, sale de la SECPRES, pero no sale del gobierno. Asume como ministro de Desarrollo Social y Familia, del cargo del cual sale Paula Poblete, que sabemos había asumido como ministra sufragante, considerando que la ministra Janet Vega ya también había salido de su cargo. Sale María Begoña Yarza, también muy criticada, ingresa al Ministerio de Salud. Jimena Aguilera, Claudio Huepe, otro de los que sale junto con Flavio Salazar. Claudio Huepe en el Ministerio de Energía, asume Diego Pardo, de Convergencia Social. Y también sale entonces Flavio Salazar del Ministerio de Ciencias y asume Silvia Díaz, que es independiente, pero también ligada al PPD. El PPD asume mayor protagonismo en el gobierno, en el gabinete. Antes tenía solamente a la ministra Janet Vega y ahora tiene a Carolina Toá, Silvia Díaz. Búsqueda de experiencia. Y en la política la experiencia significa también haber sufrido derrotas. Cosa que la generación joven gubernamental no ha sufrido en general. Y por lo tanto, muy relevante en estos dos cargos, en momentos complejos, además complejos para el país. Por la derrota, porque el gobierno se la jugó por el apruebo y por lo tanto hay una pérdida de capital político gigantesco, con el triunfo del rechazo, por la situación económica compleja, la situación de seguridad, y de hecho el presidente de la República fue muy, muy preciso en plantear cuáles son las grandes tareas que vienen. Una nueva coordinación del gobierno, dijo, fortalecer la coalición que nos respalda y enfrentar las urgencias ciudadanas. Y ahí se largó a decir cuáles son las urgencias. Pero habló de la coalición. Cuando son dos coaliciones, pero una coalición, digamos, con todo oficialismo en general. Habló fuertemente del alza del costo de la vida, de la seguridad, y uno podría decir que en virtud de esa urgencia que el gobierno le pone a esos frentes, que son los problemas que la gente está sufriendo y reclamando, es porque hay una mala evaluación de lo que se ha hecho en estos 6 meses, obviamente. O si no, no se pondría esto nuevamente como algo urgente a lo que abocarse. Insistió obviamente con los proyectos de transformación social, las grandes reformas, pero dijo que esto tiene que hacerse en coincidencia o en concordancia con la ciudadanía, porque si no es simplemente un error. Hizo una reflexión respecto al resultado del plebiscito del 4 de septiembre. Ya sabemos que el presidente también ese mismo día hace un discurso posterior a los resultados, pero ahora dijo una frase que él dijo que era una persona, hacía alusión a una persona que ya había dicho esta frase anteriormente. Dice: los grandes cambios son aquellos que no se hacen de la noche a la mañana y son los que requieren ser abrazados. Y esta es la frase: ser adelantado a tu época en política es una forma elegante de estar equivocado. Con eso, esto es como la reflexión que él hace respecto a lo que fue el plebiscito constitucional, la derrota del apruebo, que fue una derrota categórica. No estamos hablando de una derrota estrecha. Y por lo tanto esto es una crítica a la convención. Por cierto. Pero uno podría decir también una crítica al gobierno, que no fue capaz de conducir una convención que él era afín. O sea, claro, estamos haciendo un resumen, podríamos decir una evaluación de lo que fue el proceso constitucional, donde hay evidentemente una primera responsabilidad de los convencionales y todo lo que hicieron y lo que propusieron al país, que no le hacía sentido al país, que fue un mal proyecto, porque si no, no habría sido rechazado. Pero uno podría decir, bueno, pero políticamente aquí hay una convención que era afín al gobierno y el gobierno no fue capaz de orientarla, de incidir en ella, a pesar de que había militantes cercanos a las propias figuras gubernamentales actuales en la convención, y por lo tanto hay una oportunidad perdida de la cual también es responsable este gobierno. Se había dicho, porque tenía posibilidades de incidir en ella. Se había dicho que este cambio de gabinete era
una posibilidad que se podía dar después del plebiscito, pero claramente se toma una decisión rauda, muy rápida de hecho también, que fue uno de los puntos de los cuales se habló posterior al resultado del plebiscito. Sabemos que el triunfo del rechazo fue categórico y quizás por eso también se toma esta decisión tan rápido, y el presidente al iniciar su discurso, porque vimos el llanto disqueasistes, por cierto, al salir, cuando el presidente la abraza, fue un momento bastante emotivo el momento del cambio de gabinete. Lo que dice el presidente: quiero que sepan que hago este cambio pensando en el país. Duele, pero es uno de los momentos más duros que he enfrentado políticamente y lo vamos a sacar adelante en conjunto. Esa es una frase que él dice: lo tengo que transparentar. Ha sido uno de los momentos más difíciles y más duros en política que me ha tocado enfrentar, porque sabemos, o sea, Giorgio Jackson sale del equipo político. Tenía que doler, dijo. Ahora, él es contradictorio, porque él hace unos tiempos atrás decía que los cambios de gabinete no son dramáticos. Lo dijo. Cuando anunció que iba a haber un cambio de gabinete, dijo: oye, pero si esto no tiene que tener dramatismo. Hoy día, y la única explicación que hay para este cambio, porque él dijo que no era dramático los cambios de gabinete, ¿no es cierto? Fue categórica hace un tiempo atrás, 3-4 semanas atrás. Y ahora parte diciendo: esto es dramático, lo más doloroso que me ha tocado. Lo único que hay entre medio es el plebiscito. Esto demuestra que el plebiscito, la derrota, es un chancacazo brutal para el gobierno, porque el gobierno se la jugó y el presidente fue el jefe de campaña del apruebo. Su capital político sobradó. Y por eso el cambio de gabinete ahora para él es dramático. ¿Por qué? Porque lo hace desde la derrota. Y algo que también se criticó, Nivaldo, fue la improvisación. Que sí. Tú lo decías respecto al tema de Nicolás Cataldo. Efectivamente, el cambio de gabinete estaba previsto para el mediodía. A las 12 de la tarde estaba convocado este cambio de gabinete, estaba todo dispuesto en La Moneda. Hubo críticas respecto también a esta reja que pusieron, esta malla que pusieron para que no se pudiera ver. Pero efectivamente pasaba el rato, se conoció el comunicado subsecretario del Interior. Empezaron a salir las reacciones por el Twitter. Por los twitters. Y luego de eso, él cambia su estado en su ¿cómo se llama esto? Descripción de la biografía de Twitter. Se demoraba el cambio de gabinete y vemos salir a Manuel Monsalve nuevamente. Bueno, y entre medio se habló que probablemente Alejandro Urquizar, también del Partido Comunista, podía ocupar ese cargo. Bueno, mira, esto fue... no sé si la palabra improvisación, pero fue grave. Estuvimos a punto de que la gran información, la gran noticia del cambio de gabinete quedase opacado por otra gran noticia, casi, que es la improvisación, la falta de tino de la designación de Nicolás Cataldo. ¿Por qué falta de tino, digo yo? Porque para algunos, en una generación que está preocupada de las redes sociales, parece que no le importó lo que había escrito en las redes sociales y después se le importó. ¿Por qué le importó? Por las críticas que aparecieron, lo que demuestra un gobierno más débil, o si no las críticas no le habrían importado. Esto probablemente le genere algún tipo de contratiempo con el Partido Comunista, quizás. Ahora, estuvimos a punto también, para ser justo, de si eso fue mostrar la hilacha, como se dice, estuvo a punto de ver otra segunda mostrada de hilacha que fue de la oposición, de la derecha, que estuvo a punto de no concurrir a la invitación del presidente de la República al Palacio de la Moneda. En una actitud que uno podría decir soberbia, de nuevo soberbia en la política. Hemos hablado ya de la soberbia, lo que fue la soberbia de la convención, etcétera, etcétera. E incluso de este gobierno frente al plebiscito. Pero, ojo, estuvieron a punto los partidos de derecha de no ir. No, de hecho lo dijo. El senador Francisco Chaguán dijo: no estamos para esta improvisación, nosotros no vamos hoy a La Moneda. Bueno, luego de eso se desdijo, efectivamente los vimos llegar. Que se dieron cuenta, en primer lugar, a ver, los votos del rechazo no son los votos de la derecha. Eso es lo primero, que no se confundan. Y ellos buscaron no ser protagonistas tampoco del proceso. Y por lo tanto, fíjate que si no hubiesen ido, yo me pregunto cuánto del capital ganado por la oposición el día domingo se habría perdido inmediatamente hoy día. Capital político. La credibilidad. Y una sensación, si no de madurez, de estar a la estatura de la crisis que está viviendo el país. Insistimos, aquí hay una crisis constitucional, una constitución que está rigiendo, que todos quieren cambiar. Y el desafío gigantesco de alcanzar un proyecto que aúne una voluntad superior al 60-70%. Y lo que más se puso en duda previo al plebiscito respecto a las voluntades del rechazo era decir: Chile Vamos y la derecha no quieren cambios constitucionales. Por ende, en este caso, si es que ellos no asistían a La Moneda, era una clara señal de que efectivamente quizás los de la prueba tenían razón. Claro. Bueno, afortunadamente para el proceso constitucional esto no ocurrió, estuvimos a punto. Se muestra el liderazgo de Analía Uriarte,
Y yo creo que también de Javier Macaya. Ana Liuriarte. A mí me da la impresión que en la oposición hubo alguna figura, también de Bópoli, que ellos fueron los que más insistieron que había que ir. Entonces, bueno, algo pasó ahí, pero esto habla de las fragilidades que hay en ambos sectores, ¿no? Ojo, el mundo político tiene que darse cuenta que estamos caminando por un camino estrecho porque hay poca sintonía con la ciudadanía de los partidos políticos, pero además porque la situación del país es complicada, insisto, seguridad, inflación, la situación económica, etcétera, etcétera, y por lo tanto el espacio de movimiento, el rango de movimiento es poco para los partidos políticos. Tienen que hacer su pega ya de manera sensata y que la gente, y no perder la poca credibilidad que les queda frente a la opinión pública. Y lo que dijeron también el 4 de septiembre en la noche, este triunfo no es de la izquierda ni de la derecha. Por ende, en este momento, no sé si alguno de los dos sectores, si oficialismo o oposición, está en la capacidad de poder empezar con los tira y afloja. Porque eso no va a llevar a ninguna conducción y finalmente, hoy día vimos manifestaciones de los estudiantes secundarios de nuevo. Evasiones en el metro. Eso es muy importante. En medio del cambio de gabinete, manifestaciones bastante violentas en el centro de Santiago. De hecho, se escuchaba. Sí. Mientras estaba en el proceso de cambio de gabinete, se escuchaba que a los alrededores de la Moneda habían manifestaciones. Fíjate que eso es como... Esto es como la advertencia de uno de los frentes que tendrá que enfrentar o soportar o trabajar la actual administración, que es el desorden. Digamos, el desorden en las vías, en el espacio público. El presidente lo dijo también. Dijo, nosotros vamos a recuperar los espacios públicos. Fue algo de lo que dijo cuando en el discurso posterior al cambio de gabinete, haciendo, por cierto... Claro, porque estamos hablando de un gobierno, digamos, que se montó sobre las movilizaciones sin criticar el uso de la violencia. Si esa es la verdad. Entonces, está bien, puede que hayan cambiado de opinión, no estoy diciendo que no, pero queda en la memoria, en la memoria colectiva, una especie de tolerancia con la violencia política. O criticando ciertos usos de la violencia, pero también validando algún tipo de reivindicación política o alguna lucha con la violencia, porque es verdad, habían dirigentes que por cierto criticaban algunas manifestaciones violentas, pero por cierto otras también las legitimaban. Por ende estaba este discurso contradictorio o este doble discurso finalmente que se muestra con el estado de excepción y con una serie de otras cosas que por cierto también le van a jugar en contra. Por cierto que el presidente esté convocando un nuevo proceso constituyente, por cierto que también le va a generar problemas. Y el Partido Republicano, eso sí, se restó. Cierto. Ahora, ojo, el proceso constituyente, gran rol va a cumplir el Parlamento, evidentemente, y para el nuevo gabinete, las tareas urgentes que puso el presidente, que son las que ustedes permanentemente nos cuentan a través del WhatsApp, que son efectivamente el encarecimiento de los precios, o sea, la inflación, la situación económica apremiante, y la inseguridad como factor también relevante, y la migración para las poblaciones del norte. Vamos a ver si se nota la mano de la experiencia política en estas carteras en los próximos días.